Una humilde mujer de la limpieza grita desesperada en medio de la lujosa mansión de un jeque multimillonario. Ese niño vivía conmigo en el orfanato. El jeque se queda paralizado. Sus invitados guardan silencio y la mujer cae de rodillas, llorando mientras señala al hijo adoptivo del jeque. Pero cuando revela la verdadera razón por la que reconoció al niño después de 12 años y lo que realmente sucedió esa noche en el orfanato, el jeque se derrumba por completo y llaman a la policía de Minodis. Inmediato. El silencio que habitaba la opulenta mansión de Khalid no era simplemente la ausencia de sonido, era una presencia física, una entidad pesada y sofocante que se adhería a los tapices persas y se reflejaba en los pisos de mármol pulido. Ni todo el oro del mundo ni la influencia de su linaje podían disipar esa quietud. Khalid, un jeque cuya fortuna rivalizaba con la de naciones enteras, vivía como un ermitaño en un palacio de cristal y piedra, una fortaleza moderna incrustada en las montañas áridas de un país latinoamericano, muy lejos de las dunas de su tierra natal. Sus días eran un torbellino de transacciones globales y videoconferencias que movían los hilos de la economía mundial. Pero sus noches, esas eran sagradas, dedicadas a un santuario inviolable en el ala este de la residencia. Una habitación que el tiempo no se atrevía a tocar. Allí, un retrato al óleo dominaba la pared principal. La pintura, vibrante y llena de una vida que ya no existía entre esos muros, mostraba a dos niños sonrientes, ataviados con trajes ceremoniales. Uno era el propio Khalid, con una mirada impropia de su edad, seria, como si ya conociera el peso del mundo que un día heredaría. El otro era Nadir, su hermano menor, cuyo espíritu libre parecía a punto de saltar del lienzo. Su desaparición abrupta décadas atrás había fracturado el alma de la familia, transformando el corazón de Khalid en una ciudadela impenetrable, custodiada por el dolor y la culpa. El resto de la casa podía cambiar, ser redecorada o modernizada, pero esa habitación y ese cuadro eran el ancla que lo mantenía atado a la única herida que su poder no podía sanar. La inmutable y metódica rutina de aquella casa no fue rota por un evento grandioso, ni por una crisis financiera o una amenaza política. Fue fracturada por el suspiro contenido de una nueva empleada. Elena, una mujer de manos encallecidas y ojos que guardaban la memoria de una vida entera de carencias, había sido contratada para el mantenimiento de las salas reservadas. Era silenciosa, eficiente, casi invisible, una cualidad muy valorada en el personal de Khalid. Pero aquel día, mientras limpiaba con esmero el marco dorado del retrato prohibido, sus movimientos se detuvieron en seco. Su cuerpo se paralizó. El paño de limpieza cayó de su mano flácida y aterrizó en el suelo sin hacer ruido. Para ella, la imagen de aquel niño sonriente no era una obra de arte, era un fantasma tangible, un eco de su propia infancia despojada. Era un rostro que había visto no sobre un fondo de sedas y brocados, sino recortado contra las paredes desconchadas y el frío cortante del orfanato, las ánimas perdidas. Cuando Khalid la encontró en ese estado, temblando frente a la tela como si viera una aparición, su primera reacción fue una oleada de furia helada. Nadie, absolutamente nadie, entraba a ese santuario sin su permiso explícito. Su privacidad había sido invadida. Se acercó con la intención de despedirla en el acto, de expulsarla de su mundo con la misma frialdad con la que cerraba un mal negocio. Pero entonces la escuchó. Un susurro que apenas era un hilo de voz, ahogado por la incredulidad y el espanto. ¡León! El nombre flotó en el aire cargado de silencio. La furia de Khalid se evaporó, reemplazada por un desconcierto que le erizó la piel. Vio el rostro de la mujer, pálido, sus ojos fijos en el niño del cuadro, el príncipe perdido, su Nadir. Ella no veía a un heredero, no veía la sangre de su sangre, veía al león, el niño callado y de ojos tristes con quien había compartido el pan duro y las noches heladas en aquella institución precaria, dirigida con mano de hierro por unas monjas que pregonaban la caridad, pero practicaban la indiferencia. Con la voz temblorosa, rota por un sollozo que había guardado por años, Elena comenzó a relatar. Le contó cómo ese niño, al que todos en el orfanato tachaban de loco y mentiroso,
Se aferraba a historias fantásticas sobre un palacio de paredes que brillaban, sobre alfombras que se sentían como nubes bajo los pies descalzos, y sobre todo, sobre un hermano mayor que vendría a rescatarlo montado en un caballo de hierro. Historias que las monjas castigaban con severidad para arrancarle esas fantasías dañinas de la cabeza. Historias que le habían ganado a León el aislamiento y la burla de los demás niños, excepto de ella. Ella, que a veces, en la oscuridad del dormitorio común, le creía. Cada palabra de Elena era un martillazo contra los muros de la fortaleza de Khalid. La revelación fue la chispa que incendió su desierto emocional. La esperanza, una emoción que él creía muerta y sepultada bajo capas de cinismo y poder, resucitó con una violencia que lo dejó sin aliento. Se sintió vulnerable, expuesto, como no se había sentido desde que era un niño. El poderoso jeque, el hombre que doblegaba mercados y gobiernos con una sola llamada, se vio reducido a un simple hermano mayor que, por un instante cegador, creyó en lo imposible. El silencio de la mansión ya no era sofocante. Ahora vibraba con una pregunta terrible y maravillosa. La pregunta que lo cambiaría todo para siempre. La pregunta que vibraba en el santuario de Khalid no fue formulada con palabras, sino con el latido desbocado de su propio corazón, un tambor de guerra que anunciaba el fin de una paz construida sobre la resignación. Por primera vez en 30 años, el jeque no veía en el retrato a un mártir de la memoria, sino a un sobreviviente, un náufrago. El relato de Elena no había sido una simple anécdota. Fue la llave que reabrió una cripta sellada, liberando un torrente de posibilidades tan cegadoras como aterradoras. El hombre que había aprendido a gobernar sus emociones con la precisión de un cirujano, se encontraba ahora a la deriva en un océano de caos sentimental. Miró a Elena, que seguía de pie, encogida, como si esperara el castigo por haber profanado aquel lugar sagrado con la cruda verdad de su pasado. Sus ojos, antes invisibles para él, ahora contenían el único mapa existente hacia un tesoro que creía perdido para siempre. Con un gesto casi imperceptible, Khalid sacó de su bolsillo un comunicador de platino. Su voz, cuando habló, era irreconocible. Había perdido su filo autoritario, reemplazado por una fragilidad polvorienta, como si la hubiera extraído de un rincón olvidado de su ser. Fahed, dijo, y la única palabra bastó para que el engranaje de su imperio personal comenzara a girar en una nueva dirección. Cancela todo. Las juntas, las adquisiciones, los llamados a Ginebra y Tokio. Todo. Despeja mi agenda por tiempo indefinido. Hubo una pausa del otro lado de la línea, un silencio cargado de sorpresa que Khalid cortó de tajo. Y prepara el ala de huéspedes del sur, la suite principal. Asegúrate de que la señora se detuvo, dándose cuenta de que ni siquiera sabía su apellido. Se volvió hacia ella. Su nombre completo, por favor. Elena, temblando, apenas pudo articular un susurro. Elena Morales. Khalid asintió, transmitiendo el nombre a su interlocutor. Asegúrate de que la señora Morales tenga todo lo que necesite. Ropa, alimentos, lo que pida. Nadie debe molestarla. Es mi invitada personal, y su bienestar es ahora tu máxima prioridad. ¿Entendido? La orden reverberó por los pasillos invisibles de la jerarquía de la mansión. En cuestión de minutos, el jefe de personal apareció en la puerta de la galería, con el rostro impávido, pero con una confusión evidente en la mirada. Escoltó a una aturdida Elena fuera del santuario, tratándola con una deferencia que la hizo sentir aún más irreal, como si estuviera flotando en un sueño febril. Khalid se quedó solo, pero la soledad ya no era su compañera familiar y opresiva. Ahora era un campo de batalla donde la esperanza y el escepticismo luchaban a muerte. ¿Podía ser verdad? Después de tantos años de búsquedas infructuosas, de pistas falsas que solo profundizaban la herida, la respuesta había estado siempre allí, barriendo los pisos de su propia casa. La lógica, su ancla en el mundo de los negocios, le gritaba que era una trampa, una estafa elaborada por una mujer desesperada. Pero el corazón, ese órgano atrofiado que apenas recordaba cómo sentir, le suplicaba que creyera. Poco después, Fahed entró en la habitación.
Era un hombre enjuto, de rostro surcado por cicatrices discretas y ojos que no delataban nada. Había sido el guardián de los secretos de Khalid por más de 2 décadas, el ejecutor silencioso de sus voluntades más complejas. Se detuvo a una distancia respetuosa, esperando. Khalid no se giró. Su mirada seguía fija en el niño sonriente del lienzo. «El orfanato», dijo Khalid, su voz aún tensa. «Se llamaba Las Ánimas Perdidas. En algún lugar de este país. Quiero que lo encuentres». Fahed asintió, su mente ya procesando la información, trazando árboles de búsqueda y protocolos de investigación. «Necesito saberlo todo», continuó Khalid, girándose por fin para enfrentar a su hombre de confianza. Sus ojos ardían con una intensidad que Fahed no había visto nunca. «Si aún existe, ¿quién lo dirige? Si cerró, ¿cuándo y por qué? Quiero los registros, cada nombre de cada niño que pasó por ese infierno, cada monja, cada empleado, cada benefactor. No dejes piedra sin remover. Usa todos nuestros recursos, legales o no. El presupuesto es ilimitado. La discreción, absoluta. Nadie fuera de nosotros 3 debe saber el porqué de esta búsqueda». Fahed procesó las órdenes con su eficiencia habitual. «Entendido. Señor, ¿tenemos un marco temporal? ¿Una ciudad? ¿Una región?» Khalid negó con la cabeza, la frustración crispando sus facciones. «No lo sé. Elena Morales es la única fuente. Ella era una niña. Sus recuerdos pueden ser fragmentarios, imprecisos». Hizo una pausa, el peso de la decisión aplastándolo. «Ella es la clave, Fahed. Protégela como si tu vida dependiera de ello, porque la mía, en este momento, depende de su memoria». La tarde se convirtió en noche. Khalid hizo que le llevaran la cena a su estudio, una fortaleza de caoba y cuero donde solía dirigir el destino de corporaciones multinacionales. Pero esa noche, las pantallas de datos bursátiles permanecieron apagadas. En su lugar, sobre la vasta mesa de reuniones, había una sola taza de té y un lugar vacío frente a él. Había convocado a Elena. Cuando ella entró, vestida con ropa nueva y de calidad que le quedaba extraña, como un disfraz, su nerviosismo era casi tangible. Se sentó en el borde de la silla, con las manos entrelazadas, sobre el regazo, sin atreverse a mirar al hombre que, en unas pocas horas, había trastocado su existencia. Khalid no empleó la táctica intimidatoria de un interrogatorio. Su voz era suave, casi suplicante. «Señora Morales», comenzó, «le pido que me perdone por la brusquedad de esta mañana y le pido desde el fondo de mi alma su ayuda». Elena levantó la vista, sorprendida. El jeque multimillonario, el hombre al que todo el personal temía y respetaba a partes iguales, le estaba pidiendo ayuda a ella, la limpiadora. «Lo que usted me contó sobre ese niño, León, es de una importancia que no puedo expresar con palabras». Se inclinó hacia adelante, su cuerpo entero proyectando una urgencia desesperada. «Necesito que recuerde cada detalle, por insignificante que le parezca, cada palabra que él dijo, cada juego que jugaban, cada castigo que recibieron. Todo puede ser una pieza del rompecabezas». Y así, Elena comenzó a hablar. Al principio, su voz era un hilo frágil, pero a medida que se sumergía en las aguas oscuras de su memoria, fue ganando fuerza. No relató una historia, sino que pintó un cuadro vívido y desolador del orfanato Las Ánimas Perdidas. Describió el olor a humedad y a sopa rala que impregnaba las paredes, el frío que se colaba por las grietas de las ventanas y se adhería a los huesos, el silencio opresivo que solo se rompía por el eco de los rezos o el llanto ahogado de algún niño en la noche. Describió a Sor Inés, la directora, una mujer cuya devoción a Dios parecía manifestarse en una crueldad metódica hacia los niños, especialmente hacia León y sus mentiras. Ella decía que el diablo hablaba a través de sus fantasías, recordó Elena, con un escalofrío recorriéndola. Le lavaba la boca con jabón de lejía para purificar sus palabras. Lo encerraba en el sótano de carbón por contar que su cama en casa era tan grande como nuestro dormitorio entero. Khalid escuchaba en un silencio absoluto, cada palabra un golpe físico. La imagen de su hermano, pequeño,
El príncipe Nadir, que dormía entre sábanas de seda egipcia y se quejaba si su postre no tenía la cantidad exacta de miel de Yemen, ahora se superponía con la de un niño tiritando en un sótano oscuro, con el sabor a lejía quemándole la lengua. La culpa era un ácido que le corroía por dentro. ¿Dónde había estado él mientras su hermano sufría ese calvario? Estaba en internados suizos, aprendiendo a ser el heredero, a negociar en 5 idiomas, a ser implacable. Estaba construyendo el imperio que, irónicamente, ahora movilizaría para enmendar un fracaso que ninguna fortuna podía comprar. Sus historias, continuó Helena, perdida en el recuerdo, hablaba de un jardín con fuentes que lanzaban agua de colores, de un halcón que comía de su mano, y de su hermano, siempre de su hermano. Decía que era alto y fuerte, y que tenía ojos de tormenta en el desierto, que un día vendría por él en su caballo de hierro. ¿Un caballo de hierro?, interrumpió Khalid, la mente trabajando a toda velocidad. Sí, todos nos burlábamos. ¿Quién ha visto un caballo de metal? Pero él insistía. Decía que corría más rápido que el viento y que no comía pasto, sino fuego líquido. Un automóvil, un coche de lujo, la descripción de un niño tratando de explicar una tecnología que sus compañeros no podían ni concebir. Era demasiado específico, demasiado puro para ser una invención. ¿Recuerda algo más, Helena? ¿El nombre de la ciudad? ¿Alguna referencia a un lugar cercano? Helena cerró los ojos, esforzándose. Era un lugar frío. Recuerdo las montañas. Se veían muy cerca, siempre con neblina en las cimas, y a veces, Sor Inés nos llevaba a un mercado en un pueblo cercano. Había una iglesia muy vieja en la plaza, con una campana rota que sonaba desafinada. León odiaba ese sonido, se tapaba los oídos y se escondía. Un pueblo con una iglesia con una campana rota, cerca de unas montañas. Era vago, casi inútil en un país lleno de pueblos así, pero era algo. Era más de lo que había tenido en 30 años. La conversación se prolongó hasta la madrugada. Helena, agotada emocionalmente, vació el pozo de sus recuerdos. Habló de otros niños, de apodos, de cicatrices, de miedos compartidos en la oscuridad, y en medio de ese torrente de dolor, recordó algo más, un detalle que había permanecido enterrado bajo capas de tiempo y trauma. Había un collar, dijo de repente, sus ojos abriéndose de par en par. León siempre lo llevaba debajo de su camisa, nunca se lo quitaba. Era una pequeña daga de plata, muy extraña. Un día, uno de los niños mayores intentó robársela y León peleó como un animal salvaje para protegerla. Sor Inés se la arrancó del cuello como castigo. Dijo que era un amuleto pagano. Nunca la volvimos a ver. Khalid se puso de pie de un salto, el corazón martilleándole en el pecho. Se acercó a una caja fuerte oculta detrás de un panel de la librería. Marcó la combinación con manos temblorosas y la abrió. De su interior extrajo una pequeña caja de terciopelo. La abrió y la colocó sobre la mesa frente a Helena. Dentro, sobre un lecho de seda, descansaba una daga de oro idéntica en forma y tamaño, con un zafiro incrustado en la empuñadura. Era la suya, el símbolo de su linaje, la que su padre les había dado a ambos en la ceremonia que se veía en el retrato. La de Nadir era una réplica exacta, pero en plata, con una esmeralda. La descripción de Helena era perfecta, era la prueba irrefutable que su alma necesitaba. Ya no había espacio para la duda. La historia era real, su hermano había estado vivo, había estado allí en ese infierno, aferrándose al único vestigio de su verdadera identidad. La esperanza ya no era una chispa, era un incendio forestal que consumía cada rincón de su ser. Miró a Helena, y por primera vez, el poderoso jeque Khalid al-Jamil se sintió en deuda. Esta mujer, esta empleada invisible, le había devuelto no solo la posibilidad de encontrar a su hermano, sino algo mucho más valioso. Le había devuelto el pasado. Y, con él, la oportunidad de forjar un futuro que había creído imposible. El silencio regresó al estudio, pero ahora era un silencio diferente. Era el silencio expectante que precede a la tormenta, el momento de calma antes de que un ejército se lance a la batalla. Y Khalid por fin estaba listo para ir a la guerra.
La guerra de Khalid no comenzó con el estruendo de cañones ni el grito de ejércitos, sino con el chasquido metálico de la caja de terciopelo al cerrarse. El sonido, minúsculo en la vastedad del estudio, fue una declaración, un punto final a 30 años de luto y el inicio de una cacería implacable. Fahed, que había observado la escena en un silencio reverencial, dio un paso al frente cuando Elena fue escoltada fuera de la habitación por otro miembro del personal, dejándolos solos con la verdad recién desenterrada. La mirada de Khalid ya no era la de un hombre de negocios calculador, era la de un depredador que acababa de encontrar el rastro de una presa que creía extinta. «La daga», dijo Khalid. Su voz era un susurro grave cargado de una ferocidad contenida. Era de plata, con una esmeralda en la empuñadura, un símbolo de nuestra casa. Si Sor Inés se la quitó, es posible que la vendiera o que la guardara. Un objeto así no se desvanece. Fahed asintió. Su mente ya estaba catalogando las nuevas variables. Un objeto único es un ancla, señor. Rastreable. Iniciaremos una búsqueda en mercados de antigüedades, casas de empeño, colecciones privadas. Discreta, por supuesto. Crearemos una leyenda, una historia de cobertura sobre un coleccionista excéntrico buscando piezas de esa época y región. Khalid caminó hacia el ventanal que enmarcaba la noche como un lienzo de terciopelo negro salpicado de estrellas indiferentes. No solo eso, Fahed. Esa monja, Sor Inés. Quiero su fantasma. Si está viva, encuéntrala. Si está muerta, encuentra su tumba y la historia de cada día de su vida desde que dejó ese orfanato. Alguien tuvo que haberla conocido. Alguien tuvo que escucharla hablar. Quiero sus diarios, sus cartas, sus cuentas bancarias. Quiero saber si alguna vez tuvo un ingreso de dinero que no pueda justificar. Quiero el eco de cada pecado que cometió. La orden fue recibida con la misma eficiencia impasible de siempre, pero esta vez Fahed sintió un peso distinto en el aire. La misión había dejado de ser una investigación abstracta. Ahora tenía un rostro, un nombre y un crimen. Se convirtió en una cacería humana. En las siguientes horas, la mansión de Khalid se transformó en el centro neurálgico de una operación de inteligencia privada que haría palidecer a muchas agencias gubernamentales. Equipos de analistas de datos en búnkeres climatizados a miles de kilómetros de distancia comenzaron a peinar bases de datos eclesiásticas, registros civiles y archivos gubernamentales digitalizados, buscando cualquier mención del orfanato, las ánimas perdidas. Investigadores de campo, hombres y mujeres de rostros anodinos y pasados indescifrables, recibieron expedientes encriptados y se dispersaron por el país, haciéndose pasar por historiadores, periodistas o trabajadores sociales. El dinero, el recurso más trivial de Khalid, fluía en silencio, abriendo puertas, comprando información y engrasando los engranajes de la burocracia. La búsqueda del príncipe Nadir había comenzado. Mientras tanto, Elena Morales flotaba en el epicentro de este huracán silencioso, instalada en una suite que era más grande que toda la casa de su infancia. Las sábanas eran de un hilo tan fino que parecían tejidas con niebla. El agua de la ducha caía con la presión perfecta y un armario entero había sido llenado con ropa de diseñador que se sentía ajena y acusadora contra su piel. Un chef personal le había preparado un menú degustación que ella apenas probó, el sabor de la comida de lujo perdido en la amarga ceniza de sus recuerdos. Era tratada con la deferencia de una reina, pero se sentía como un espécimen bajo un microscopio. Cada necesidad suya era anticipada, cada comodidad provista, pero sabía que no era una invitada. Era la pieza clave de un rompecabezas, la portadora de un mapa hecho de cicatrices. Pasaba las horas sentada junto a la ventana, mirando las montañas distantes, las mismas que había visto desde el patio helado del orfanato, y se preguntaba si había hecho lo correcto al desenterrar a León. Quizás algunos fantasmas era mejor dejarlos dormir. Los primeros días de la investigación fueron un ejercicio de frustración. El nombre, Las Ánimas Perdidas, no aparecía en ningún registro oficial. Era, como Fahed sospechaba, un apodo, una etiqueta cruel acuñada por los propios niños
o por la gente del pueblo cercano para describir el lugar. Era un fantasma institucional. Los equipos buscaron registros de orfanatos católicos cerrados en las últimas 4 décadas en todas las regiones montañosas del país, una tarea titánica. Interrogaron a ancianos en docenas de pueblos, pero los recuerdos de la gente eran brumosos, teñidos por el tiempo y la indiferencia. Para el mundo, las ánimas perdidas nunca había existido. Khalid recibía los informes negativos con una calma glacial que era más aterradora que cualquier explosión de furia. La esperanza, una vez encendida, se había convertido en un fuego consumidor que lo mantenía despierto por la noche. Pasaba las madrugadas en el estudio, no frente a las pantallas del mercado global, sino frente a un enorme mapa del país extendido sobre la mesa. Con cada informe de Fahed, una región era tachada, reduciendo el campo de búsqueda pero también aumentando la presión. La duda, ese veneno que creía haber erradicado, comenzó a filtrarse de nuevo en sus pensamientos. ¿Y si la memoria de Elena era defectuosa? ¿Y si el orfanato estaba en otro país? ¿Y si Nadir? No, se negaba a completar ese pensamiento. Se aferraba a la imagen de la daga de plata como un hombre que se ahoga, se aferra a un trozo de madera. La ruptura llegó no a través de la alta tecnología ni de la inteligencia humana, sino de un detalle aparentemente trivial que Elena había mencionado: la campana rota de la iglesia. Fahed, en un acto de pensamiento lateral, ordenó a sus analistas que cambiaran el paradigma de búsqueda. En lugar de buscar orfanatos, buscarían iglesias. Específicamente, iglesias en pueblos de montaña que tuvieran registros históricos, noticias locales o incluso menciones en blogs de viajeros sobre una campana defectuosa o con un sonido particular. Era como buscar una aguja en un pajar, del tamaño de un continente, pero era una aguja con una forma muy específica. 3 días después, a las 4 de la madrugada, el comunicador de platino de Khalid vibró sobre la mesa de caoba. Era Fahed. «La encontramos, señor», dijo su voz, desprovista de emoción pero con un matiz subyacente de triunfo. «Un pequeño pueblo llamado San Jerónimo del Olvido, en la Sierra Norte. Un artículo de un periódico local de hace 35 años menciona cómo la campana de su iglesia del siglo XVII, la Dolorosa, se fracturó durante un temblor y desde entonces llora con una voz rota. La descripción encaja». Khalid sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Y el orfanato?», preguntó, la voz apenas un susurro. No hay registros de un orfanato con ese nombre, pero a las afueras del pueblo existió una institución, el Hogar de la Divina Providencia para niños desamparados, dirigido por la Orden de las Hermanas del Silencio Piadoso. Cerró abruptamente hace 28 años. Oficialmente, por falta de fondos. Extraoficialmente, los rumores hablan de un incendio y de negligencia. El silencio que siguió fue denso, pesado. San Jerónimo del Olvido. Hasta el nombre parecía una burla del destino. «Sor Inés», dijo Khalid, «necesito el nombre de la directora». Hubo una pausa mientras Fahed consultaba sus archivos. La directora era una monja llamada Inés de la Cruz. Según los registros de la orden, falleció de causas naturales hace 15 años. Fue enterrada en el cementerio del convento. El corazón de Khalid se hundió, pero solo por un instante. La muerte de la monja era un obstáculo, no un final. «El personal», insistió. «¿Quién más trabajaba allí?». «La mayoría de los registros se perdieron en el supuesto incendio», respondió Fahed. «Pero hemos encontrado a alguien. Un jardinero, un hombre llamado Mateo. Era un adolescente entonces. Trabajaba por comida y un lugar donde dormir. Aún vive en el pueblo. Es anciano, solitario. Rara vez habla del lugar. Mateo». El nombre se clavó en la mente de Khalid. Un jardinero. Un testigo silencioso que debió haber visto todo desde la periferia. Debió haber visto a los niños jugar, llorar, ser castigados. Debió haber visto a León. «Quiero hablar con él», declaró Khalid. Su decisión instantánea y absoluta. «Prepara el helicóptero. Partimos al amanecer». Fahed dudó por primera vez. «Señor, es arriesgado. El pueblo es aislado, la gente desconfiada. Mi equipo puede manejar el interrogatorio con más sutileza». «No», lo interrumpió. Khalid, su tono no admitía réplica.
30 años de sutileza no me han traído nada. Esta mujer, Helena, me ha dado más en un día que toda mi fortuna en 3 décadas. A veces, para encontrar un fantasma, no necesitas un equipo de espías. Necesitas a alguien que recuerde su rostro. Prepara a la señora Morales. Ella viene conmigo. La orden era una locura desde el punto de vista táctico y de seguridad. Llevar a su único testigo a un lugar remoto y potencialmente hostil era un riesgo inmenso. Pero Khalid ya no operaba con la lógica de un estratega. Operaba con el instinto de un hermano mayor que, después de una vida entera de buscar en la oscuridad, por fin veía el parpadeo de una luz lejana y estaba dispuesto a quemar el mundo entero para alcanzarla. El amanecer se derramó sobre las montañas como tinta dorada sobre un lienzo de piedra y niebla. El estruendo de las hélices del helicóptero, una bestia de fibra de carbono y titanio negro, era una profanación en el silencio sagrado de la finca. Para Khalid, el sonido era el latido de su propia impaciencia. Helena, sentada frente a él, vestida con un sencillo pero elegante traje de viaje que parecía una armadura prestada, mantenía la vista fija en sus manos, entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. No era el miedo a volar lo que la atenazaba, sino el terror a aterrizar. Regresar a San Jerónimo del Olvido era como pedirle a un fantasma que visitara su propia tumba. Khalid observó la rigidez de su postura, la tensión en su mandíbula. Por un instante, sintió una punzada de culpa por arrastrarla de vuelta al origen de su dolor, pero la desechó con la misma eficiencia con la que desechaba una mala inversión. La necesitaba. Su memoria era la brújula en esta tierra sin mapas. A medida que se adentraban en la sierra, el paisaje se tornaba más salvaje y desolado. Las lujosas urbanizaciones dieron paso a caseríos dispersos y caminos de tierra que serpenteaban como cicatrices en la piel de la tierra. Khalid, acostumbrado a ver el mundo a través de la ventana de un jet privado, como un tablero de ajedrez abstracto, sintió por primera vez la textura áspera y real de aquel país que había adoptado como fortaleza. Vio la pobreza no como una estadística en un informe económico, sino como techos de lámina oxidados y campos de cultivo yermos. El mundo de su hermano. Abajo, Fahed, en un segundo helicóptero con un pequeño equipo táctico, coordinaba la operación en tierra, asegurando el perímetro del pueblo con una discreción que rozaba lo sobrenatural. Cuando el campanario de la Dolorosa apareció entre la bruma, Helena emitió un sonido ahogado, un quejido que fue tragado por el rugido de los motores. La campana rota, el sonido desafinado que atormentaba a León. El helicóptero no aterrizó en la plaza, para evitar un pánico innecesario, sino en un claro a las afueras, un lugar que los hombres de Fahed ya habían asegurado. Al bajar, el aire frío y enrarecido de la montaña golpeó a Pitzios Khalid como una bofetada. Olía a pino húmedo, a tierra mojada y a algo más, algo antiguo y estancado, el olor del olvido. Helena se quedó paralizada al borde de la aeronave, respirando con dificultad, como si el aire mismo estuviera envenenado con recuerdos. Khalid se acercó a ella, su sombra cubriéndola. «Señora Morales», dijo, su voz más suave de lo que pretendía. «Estoy aquí. ¿No está sola en esto?» Ella asintió, sin mirarlo, y dio el primer paso vacilante sobre la tierra de su pasado. San Jerónimo del Olvido era un pueblo atrapado en el ámbar del tiempo. Las paredes de adobe de las casas estaban desconchadas, las calles empedradas eran irregulares y el silencio solo era roto por el silbido del viento y el ladrar lejano de un perro. Los pocos habitantes que se asomaban por las ventanas miraban al grupo de extraños con una mezcla de miedo y curiosidad ancestral. No eran hostiles, solo impenetrables, guardianes de un secreto que ni ellos mismos recordaban del todo. Fahed se acercó, su rostro como una máscara de granito. «Mateo vive en la última casa, junto al arroyo seco. Mi equipo ha hablado con él, se niega a recibir a nadie. Dice que los muertos deben descansar y que los vivos deberían aprender a hacer lo mismo». «No acepto un no por respuesta», replicó Khalid, comenzando a caminar con su paso decidido de hombre, acostumbrado a que el mundo se doblegue ante él. Pero a medida que se acercaban a la choza de Mateo,
una construcción humilde con un pequeño huerto descuidado. Algo en la atmósfera del lugar le hizo dudar. La fuerza bruta, el poder del dinero. Aquí eran monedas sin valor. La puerta se abrió antes de que llegaran, y un anciano apareció en el umbral. Era un hombre pequeño, encorvado por los años y el trabajo duro, con la piel curtida como el cuero viejo, y unos ojos pequeños y brillantes que lo observaban todo desde las profundidades de un rostro arrugado. Sostenía una azada como si fuera un arma. «Lárguense», dijo. Su voz era el crujido de hojas secas. «Aquí no hay nada para ustedes». Los guardaespaldas de Khalid dieron un paso al frente, pero él los detuvo con un gesto. Se dirigió al anciano en un español perfecto y formal. «Señor Mateo, mi nombre es Khalid Al-Jamil. No he venido a causarle problemas. Solo busco información. Le pagaré generosamente por su tiempo». Los ojos de Mateo se entrecerraron, evaluando al jeque con un desdén milenario. «El dinero no compra los recuerdos, forastero, y los míos no están en venta. Ahora, váyanse de mi tierra». La conversación había llegado a un punto muerto. Khalid sintió una oleada de frustración impotente. Podía comprar el pueblo entero, pero no podía obligar a este anciano a hablar. Fue entonces cuando Elena, que había permanecido detrás de todos, dio un paso al frente. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban fijos en el anciano. «Mateo», susurró. El jardinero giró su cabeza hacia ella. La miró sin reconocerla, viendo solo a otra extraña. Usted nos daba las manzanas. Magulladas del huerto de las monjas», continuó Elena, su voz temblorosa pero clara. «Las que se caían del árbol y Sor Inés decía que eran para los cerdos. Usted las escondía en el cobertizo de herramientas y nos las pasaba por la cerca cuando ella no miraba». El rostro de Mateo cambió. La hostilidad se desvaneció, reemplazada por una conmoción que le abrió los ojos de par en par. La miró de verdad, buscando los rasgos de la niña en la cara de la mujer. «¿Elena?», preguntó, la palabra apenas audible. Ella asintió, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Eras la que siempre cuidaba de los más pequeños, la que se quitaba el pan de la boca». El anciano bajó la azada, el arma inútil contra el asalto de la memoria. Se hizo a un lado, dejando la entrada libre. «Pasen», dijo, su voz ahora ronca por la emoción. El interior de la casa era tan humilde como el exterior. Una sola habitación con una mesa, 2 sillas y una cama en un rincón. Olía a leña y a soledad. Khalid y Fahed se quedaron de pie, sintiéndose como intrusos gigantes en aquel espacio íntimo. Elena y Mateo se sentaron a la mesa, el tiempo colapsando entre ellos. «Creí que todos se habían muerto o se habían ido lejos para siempre», dijo Mateo. «Después del fuego, nadie volvió a preguntar. Nadie quiso saber». «Necesitamos saber, Mateo», intervino Khalid. Su voz era una súplica contenida. «Necesito saber sobre un niño». Le llamaban León. Al oír el nombre, el cuerpo de Mateo se tensó. Miró a Khalid, luego a Elena, y una profunda tristeza nubló sus ojos. «Ah, el Principito», murmuró. «Así le decía yo, en mi cabeza, porque no pertenecía a ese lugar. Se notaba en su manera de caminar, en su manera de mirar, como un pájaro exótico en una jaula de gallinas». Mateo se frotó las manos callosas, su mirada perdida en el pasado. Ese niño tenía más fuego que todos los demás juntos. Sor Inés intentó apagárselo, pero no pudo. Cuanto más lo castigaba, más contaba sus historias. Del palacio, de las alfombras, de su hermano mayor que vendría a buscarlo en un caballo de hierro. Khalid sintió que su corazón se encogía. Era la confirmación, la corroboración que necesitaba. «El fuego que usted mencionó», presionó Khalid con suavidad. «¿Qué pasó esa noche?». Mateo suspiró, un sonido que pareció arrastrar consigo el peso de 30 años. «No fue un accidente, fue él, León». Khalid y Elena intercambiaron una mirada de shock. «La hermana Inés había encontrado la manera de quebrarlo», continuó el anciano. «Le quitó su collar, esa daga de plata que él atesoraba más que su vida, y le dijo la peor de las crueldades. Le dijo que su hermano no existía, que era un demonio que le susurraba mentiras en la cabeza, que lo habían abandonado y que moriría allí, olvidado, como todos nosotros».
Yo lo escuché. Estaba podando los rosales bajo su ventana. El relato de Mateo pintó una escena infernal. Esa noche, el niño que había perdido su última conexión con su pasado, el último talismán de su esperanza, tomó una decisión. Él no era un niño loco, dijo Mateo mirando directamente a Khalid. Era un guerrero. Si no podía escapar de ese infierno, lo quemaría hasta los cimientos. Usó el aceite de las lámparas del cobertizo. No quería lastimar a nadie. Lo vi guiando a los más pequeños hacia la parte trasera, lejos del ala principal, antes de que todo comenzara. Pero el fuego se extendió más rápido de lo que nadie pudo prever. Fue un caos. ¿Y él, León, sobrevivió?, preguntó Khalid, cada sílaba un esfuerzo monumental. Lo vi, asintió Mateo. En medio del humo y los gritos lo vi correr, no hacia el pueblo, hacia las montañas. Corría como si el mismo diablo lo persiguiera. Tenía la cara cubierta de hollín y los ojos. Nunca olvidaré sus ojos. No eran los ojos de un niño. Eran los de un hombre que lo había perdido todo 2 veces. El silencio en la cabaña era absoluto, denso, roto solo por el sollozo silencioso de Elena. La historia oficial de la negligencia era una mentira. La verdad era más trágica y a la vez más heroica. Nadir no había sido una víctima pasiva. Había luchado, había incendiado su propia prisión. Después de eso, concluyó Mateo, llegaron las autoridades, lo que quedaba de la iglesia. Se llevaron a los niños que quedaban. Los dispersaron. A algunos los mandaron a otros orfanatos en la capital. A otros los dieron en adopción a familias de otros estados. Borraron el hogar de la divina providencia del mapa y de la memoria. Fue más fácil que admitir lo que había pasado allí dentro. Khalid se sintió vaciado, pero al mismo tiempo, una nueva energía, una claridad feroz, se apoderó de él. Su hermano no solo había sobrevivido al orfanato, había escapado de él. Había huido hacia las montañas, un niño solo, traumatizado pero libre. La búsqueda había cambiado de dirección. Ya no buscaban los fantasmas de una institución, sino el rastro de un fugitivo. Se giró hacia Fahed, sus ojos brillando con una determinación helada. Quiero los registros de reubicación de cada niño de ese orfanato. Quiero los nombres de las familias adoptivas, las direcciones de los otros orfanatos. Cruza esa información con informes de niños no identificados encontrados en la región de la Sierra Norte en los meses posteriores al incendio. Moviliza a todos. Ahora no buscamos un nombre en un archivo, buscamos a un sobreviviente. La guerra de Khalid había encontrado un nuevo campo de batalla. El vasto e indómito territorio de las montañas y el laberinto aún más denso de la burocracia que había intentado enterrar a su hermano para siempre. El viaje de regreso fue un descenso a través de las nubes hacia un silencio que ya no era de opulencia, sino de estrategia. A bordo del helicóptero, el rugido de las hélices era un eco lejano frente al estruendo interno que consumía a Khalid. Miraba por la ventanilla, pero no veía el paisaje. Veía un mapa de batalla. Cada montaña, cada valle, cada sombra en la tierra era un escondite potencial, una tumba posible. La imagen de su hermano, un niño de apenas 10 años corriendo hacia esa inmensidad salvaje, con el rostro tiznado y los ojos llenos de una determinación forjada en el fuego, se había grabado a fuego en su mente. Ya no era un príncipe perdido, era un soldado fugitivo. Elena, sentada frente a él, ya no se encogía. El viaje a San Jerónimo del Olvido la había quebrado, pero de sus ruinas había emergido una calma extraña, una resolución de acero. Había sobrevivido a las ánimas perdidas una vez. Ahora, de alguna manera, sentía que su deber era ayudar a que el espíritu de León también lo hiciera. Sus miradas se cruzaron por un instante y en ese cruce no hubo palabras, solo un pacto tácito. Eran los dos únicos sobrevivientes de una historia que el mundo había decidido olvidar. Al llegar a la mansión, la transformación era total. El ala oeste, antes un laberinto de salones de recepción y galerías de arte, era ahora un centro de comando. Analistas de datos, con los rostros pálidos por la luz de las pantallas, trabajaban en silencio febril. Mapas topográficos de la Sierra Norte cubrían paredes enteras, marcados con cuadrículas,
rutas de escape hipotéticas y círculos concéntricos que emanaban de las ruinas del orfanato. Fahed los esperaba en el estudio principal, donde la mesa de caoba que antes sostenía contratos multimillonarios ahora estaba cubierta de archivos, fotografías satelitales y transcripciones. Su rostro, como siempre, era impasible, pero Khalid pudo detectar una tensión en la forma en que sostenía una tableta digital. «Señor», comenzó Fahed sin preámbulos, «la revelación de Mateo nos ha dado un vector, pero también ha confirmado nuestro peor temor. El incendio fue un pretexto perfecto para borrarlo todo. Los informes preliminares eran un monumento a la frustración. Los registros oficiales de reubicación de los niños del hogar de la Divina Providencia eran un desastre deliberado. Nombres mal escritos, fechas contradictorias, archivos clasificados como dañados por el fuego, que convenientemente eran los de los niños mayores y más problemáticos. La diócesis local afirmaba que los documentos restantes habían sido transferidos a un archivo central del Estado, y el Estado, a su vez, culpaba a un cambio de administración y a la pérdida burocrática. Era un círculo de silencio, una conspiración de negligencia diseñada para que fantasmas como León se desvanecieran para siempre. «Están protegiéndose», dijo Khalid. Su voz era un gruñido bajo. La iglesia, el gobierno local, todos fueron cómplices del infierno de Sorines. Admitir lo que pasó allí, admitir que un niño incendió el lugar, sería admitir su propia culpa monstruosa. Caminó por la habitación como un león enjaulado. «No me importa. Si el sistema no nos da las respuestas, romperemos el sistema». Fahed autorizó el protocolo sombra. «Quiero que cada funcionario, cada clérigo, cada persona viva que tuvo algo que ver con ese orfanato y su cierre, sea investigado. Sus finanzas, sus secretos, sus miedos. Encuentra su punto de quiebre y aplícale presión. Ofréceles dinero, ofréceles la ruina. Me da igual. Quiero esos archivos». Fahed asintió. El protocolo sombra era un eufemismo para una guerra de información sin reglas, una operación que utilizaba la inmensa maquinaria financiera y de inteligencia de Khalid para desmantelar vidas privadas en busca de la verdad. Era ilegal, peligroso y brutalmente efectivo. Mientras la operación clandestina se ponía en marcha, Elena observaba el despliegue tecnológico con una sensación de irrealidad. Veía a hombres y mujeres rastreando datos fantasmales, tratando de encontrar a sus compañeros de infortunio como si fueran simples puntos en un mapa. Para ella, no eran datos, eran rostros, eran cicatrices, eran los susurros en la oscuridad del dormitorio. Se acercó a la mesa, donde un analista intentaba reconstruir una lista de los internos. «Ese nombre está mal», dijo de repente señalando la pantalla. No era Roberto, era Beto, y le faltaba el A. Pulgar de la mano izquierda lo perdió en el molino del pueblo. El analista la miró sorprendido. Khalid se detuvo y se giró hacia ella. «Y ella», continuó Elena, señalando otro nombre, «Isabel. Tenía asma, un asma terrible. Sorinés decía que era una excusa para no trabajar y le escondía su inhalador. Recuerdo el sonido de su pecho por las noches, como un pájaro atrapado». Durante las siguientes horas, Elena se convirtió en el corazón vivo de la operación. Se sentó con los analistas y, uno por uno, transformó la lista de nombres anónimos en seres humanos. Describió a Miguel, que cojeaba por una paliza, a Lucía, que se comía el pelo por la ansiedad, a Javier, el mayor, que los protegía de los abusones y que desapareció un día, sin más. Cada detalle, cada herida, cada manía, se convirtió en un nuevo filtro de búsqueda, una etiqueta humana que ninguna base de datos podría generar. La memoria de Elena era el algoritmo que la tecnología de Khalid no podía replicar. Fue esta sinergia entre el recuerdo y el poder lo que produjo la primera fisura real en el muro de silencio. Un equipo de campo, investigando a los niños enviados a otros estados, encontró un registro de adopción en la ciudad de Guadalajara. Una niña llamada Lucía, con un historial de tricotilomanía, el término clínico para comerse el pelo, había sido adoptada por una pareja de maestros un año después del incendio. Era una pista.
Frágil, pero era la primera. Mientras un equipo se preparaba para contactar discretamente a esa mujer ahora de casi 40 años, otra línea de investigación dio sus frutos de una manera mucho más sombría. El equipo encargado de peinar los archivos policiales y de servicios sociales de la región de la Sierra Norte, un trabajo tedioso de digitalizar y analizar miles de páginas de informes amarillentos y escritos a máquina, encontró una anomalía. Un archivo de la policía rural, fechado 6 semanas después del incendio del orfanato. El informe estaba redactado en un lenguaje seco y burocrático, pero su contenido heló la sangre de Khalid cuando Fahed se lo leyó en voz alta. Sujeto masculino, caucásico, edad estimada entre 9 y 11 años, encontrado por un pastor en las estribaciones del Cerro del Silencio. Presenta cuadro severo de desnutrición, deshidratación y exposición, múltiples laceraciones y contusiones. Responde al nombre de León. No hay registro de denuncias de desaparición que coincidan con su perfil. Khalid se aferró al borde de la mesa. El mármol frío bajo sus dedos. Era él, Nadir. Había sobrevivido en las montañas durante 6 semanas, solo, un niño. La idea era tan heroica como desgarradora. «¿Qué más dice?», preguntó. Su voz era un hilo. Fahed continuó leyendo. Su tono se volvió aún más grave. El sujeto muestra un comportamiento errático y disociativo. Se aferra a narrativas fantásticas, afirmando ser un príncipe y que su hermano vendrá por él en un caballo de hierro. Se muestra agresivo cuando se le contradice. Diagnóstico preliminar. Del médico rural. Amnesia postraumática con desarrollo de un cuadro psicótico paranoide. Cada palabra era un puñal. Las historias que le contaba a Elena, las mismas que Khalid ahora sabía que eran la verdad, habían sido interpretadas como la locura de un niño traumatizado. El sistema no solo no lo había ayudado, lo había sentenciado. El informe concluye con una orden de traslado, dijo Fahed, haciendo una pausa, como si no quisiera pronunciar las siguientes palabras. ¿A dónde?, exigió Khalid. Fahed levantó la vista de la tableta, y en sus ojos, por primera vez en 20 años, Khalid vio una sombra de piedad. Debido a su estado mental y a la falta de instalaciones adecuadas en la región, y al no ser reclamado por ningún familiar, el juez de menores ordenó su internamiento indefinido en el Sanatorio Psiquiátrico Estatal La Esperanza, en las afueras de la capital, una institución conocida en esa época por sus métodos experimentales. Un silencio de muerte cayó sobre él. Estudio, La Esperanza. El nombre era una blasfemia, un lugar del que se contaban leyendas de terror, un depósito para los indeseados, los olvidados, los rotos. Khalid sintió que el aire le faltaba, que el suelo se abría bajo sus pies. Había imaginado a su hermano muerto. Había imaginado a su hermano viviendo una vida humilde en algún lugar, habiendo olvidado su pasado. Incluso había imaginado a un criminal, endurecido por la vida en la calle. Pero nunca, en sus peores pesadillas, había imaginado esto, a su Nadir, el niño del espíritu libre, encerrado en un manicomio, drogado, maltratado, su verdad confundida con locura. La esperanza que había nacido en esa galería de arte no murió. Se transformó en algo mucho más oscuro y violento. Se convirtió en furia, una furia pura, blanca y cegadora que lo consumió todo. Levantó la vista hacia el retrato de los 2 niños sonrientes. El peso del mundo que veía en sus propios ojos de niño ya no era una premonición, era una condena. Había fallado. Había fallado de la peor manera posible. «Encuéntralo, Fahed», susurró, pero su susurro tenía la fuerza de un huracán. «Averigua si todavía está allí, si está vivo, y luego quemaremos ese lugar. No como lo hizo un niño asustado. Lo quemaremos hasta que no queden ni las cenizas de su memoria». La furia de Khalid no fue una explosión, sino una implosión. No gritó, no rompió nada. En el instante en que las palabras «Sanatorio Psiquiátrico La Esperanza» se asentaron en el aire del estudio, toda la energía caótica de su desesperación se colapsó hacia adentro, solidificándose en un núcleo de propósito tan denso y frío como el corazón de una estrella muerta. El hombre de negocios desapareció. El hermano herido se desvaneció.
Lo que quedó fue un instrumento de poder absoluto, despojado de cualquier emoción que no fuera la eficiencia de la retribución. Se movió con una calma aterradora, una precisión de cirujano preparándose para una operación radical. «Fahed», dijo, y su voz ya no era un susurro, sino el chasquido del acero. «Quiero un expediente completo del sanatorio, cada miembro de la junta directiva, cada médico, cada enfermero, cada guardia de seguridad que haya trabajado allí en los últimos 30 años. Quiero sus vidas disecadas, sus deudas, sus vicios, sus secretos. Quiero las palancas que los mueven». Se giró hacia el equipo de analistas. «Los registros financieros de la institución, sigan cada centavo. Donaciones, subsidios gubernamentales, pagos de familias. Busquen el dinero fantasma, las cuentas offshore, los contratos inflados. Quiero saber cómo se lucraron con el sufrimiento que custodian». Y finalmente, su mirada se posó en Helena, que estaba de pie, pálida como un espectro, con una mano sobre la boca. El terror en sus ojos no era solo por lo que había escuchado, sino por el hombre en el que Khalid se estaba convirtiendo ante ella. «Señora Morales», dijo él, su tono ahora desprovisto de cualquier rastro de la vulnerabilidad que le había mostrado. «Usted ya ha hecho más de lo que nadie podría pedir. Un avión la espera para llevarla a donde desee. Su futuro y el de su familia están asegurados de por vida. Le agradezco. Ya no es necesario que presencie lo que viene a continuación». Era un despido, pero sonaba como una advertencia, una forma de piedad. Helena simplemente negó con la cabeza, incapaz de hablar. No podía irse. Estaba encadenada a esta historia hasta su final, fuera cual fuese. 24 horas después, una flota de vehículos negros y sin insignias se deslizó por las calles de la capital. Una serpiente de metal oscuro y cristales tintados que se abría paso entre el tráfico mundano. Khalid iba en el coche líder, en un silencio absoluto, revisando en una tableta encriptada los perfiles de los hombres y mujeres cuyas vidas estaba a punto de desmantelar. El sanatorio, la esperanza, no estaba en una colina gótica y aislada como en las películas de terror. Su mal era más banal, más moderno. Era un complejo de edificios de concreto brutalista en las afueras de la ciudad, rodeado por un muro alto, coronado con alambre de púas, un cáncer arquitectónico que supuraba indiferencia. Parecía más una prisión de baja seguridad que un lugar de sanación. El asalto no comenzó con una puerta derribada, sino con el vibrar simultáneo de una docena de teléfonos celulares. Mientras la caravana de Khalid se detenía frente a la entrada principal, el director del sanatorio, un hombre obeso y de sonrisa fácil llamado Dr. Alvarado, recibió una llamada de su banco informándole que sus cuentas personales y las de su esposa habían sido congeladas por una investigación de lavado de dinero. La jefa de enfermeras, una mujer de aspecto severo, recibió un mensaje de texto anónimo con una fotografía de ella en una situación comprometida, con la simple pregunta: ¿hablamos? El presidente de la junta directiva, un filántropo de la alta sociedad, fue interrumpido en medio de un almuerzo de caridad por un equipo de auditores fiscales que presentaban una orden para incautar todos los registros de su fundación. En menos de 5 minutos, todo el sistema nervioso de la esperanza fue paralizado por un veneno financiero y personal. Cuando Khalid, flanqueado por Fahed y un equipo de abogados de rostros impávidos, entró en el vestíbulo del sanatorio, el caos era palpable bajo una fina capa de normalidad forzada. El doctor Alvarado se acercó a ellos, sudando profusamente, intentando mantener una fachada de autoridad. «Disculpen, señores, tienen una cita. Este es un centro privado». Uno de los abogados dio un paso al frente y le entregó una orden judicial de emergencia, obtenida a través de la influencia de Khalid en los más altos niveles del poder judicial. La orden otorgaba a sus representantes acceso total e irrestricto a todas las instalaciones y registros del sanatorio en relación con un caso de internamiento ilegal y abuso de derechos humanos. La cara de Alvarado se descompuso. La palabra privado se había vuelto irrelevante. Khalid lo ignoró como si fuera un mueble y se dirigió directamente al mostrador de recepción. El hedor del lugar era abrumador, una mezcla de lejía,
orina rancia y una tristeza tan profunda que parecía tener peso físico. De las profundidades de los pasillos llegaba un coro disonante de murmullos, quejidos y a veces un grito ahogado que era rápidamente silenciado. «Busco los registros de un paciente», dijo Khalid al recepcionista, un joven de ojos muertos que parecía no inmutarse por nada. Ingresó hace aproximadamente 29 años. Se le conocía como León. El joven tecleó perezosamente en una computadora antigua. Después de un momento, negó con la cabeza. «No hay nadie con ese nombre». «Busque por la fecha de ingreso», ordenó Fahed. 6 semanas después del incendio en el hogar de la Divina Providencia en San Jerónimo del Olvido. El recepcionista volvió a teclear, esta vez con más vacilación. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Hay un ingreso en esa fecha. Un niño no identificado. Expediente 734, pero está clasificado. Nivel de acceso Omega». Khalid miró al doctor Alvarado, que se había puesto lívido. «Desclasifíquelo», ordenó Khalid. No puedo hacer eso», balbuceó el director. «Es una orden directa de un juez de hace décadas. Por la protección del paciente y del Estado». Khalid se acercó a él, invadiendo su espacio personal. Su voz fue un susurro que cortó el aire. «Usted tiene 2 opciones, doctor. Puede abrir ese archivo ahora mismo, o puede pasar el resto de su vida en una celda, reflexionando sobre cómo la avaricia le costó todo lo que alguna vez tuvo. Y créame, me aseguraré de que su celda sea mucho menos cómoda que las habitaciones que ofrece aquí». El miedo puro triunfó sobre la burocracia. Alvarado, temblando, tomó el teclado y tecleó una larga contraseña. En la pantalla apareció un archivo. Era escueto, casi insultante en su brevedad. Paciente 734. Masculino. Ingreso 19 de octubre. Diagnóstico: psicosis paranoide con delirios de grandeza. Tratamiento: terapia electroconvulsiva inicial, seguida de un régimen de sedación a largo plazo. Estado actual: estable, aislado. No había nombre, no había historia, solo un número y una condena. «¿Dónde está?», preguntó Khalid. Su voz era una placa de hielo. Alvarado tragó saliva, mirando a la jefa de enfermeras, que acababa de llegar, pálida y derrotada. Fue ella quien respondió, su voz apenas un hilo. «El pabellón C, el ala de aislamiento a largo plazo. No ha salido de su habitación en años». Siguieron a la enfermera a través de una serie de puertas de acero que se abrían con tarjetas magnéticas y un chirrido ominoso. Con cada puerta que cruzaban, el aire se volvía más frío, el silencio más profundo. Los pasillos del área principal tenían ventanas que daban a un patio lúgubre, pero el pabellón C era un túnel sin luz natural, iluminado por fluorescentes parpadeantes que zumbaban como insectos moribundos. Las puertas de las habitaciones no tenían pomos por fuera, solo una pequeña mirilla de cristal grueso. Khalid se detuvo frente a una de ellas. Pudo ver los ojos vacíos de un anciano que miraba fijamente a la pared. El dolor en esa imagen era tan absoluto que tuvo que apartar la vista. Finalmente, llegaron al final del pasillo, a una puerta idéntica a las demás, pero que parecía emanar un aura de desolación aún mayor. En una pequeña placa metálica ponía simplemente 734. El corazón de Khalid, que había creído congelado, comenzó a latir con una violencia dolorosa. 30 años, 30 años de búsqueda, de noches en vela, de falsas esperanzas y amarga resignación, todo conducía a esta puerta. Miró a Fahed, quien asintió sombríamente. La enfermera, con manos temblorosas, usó su llave para abrir los 3 cerrojos. La puerta se abrió hacia adentro con un gemido de metal oxidado. La habitación era una celda, una cama de metal atornillada al suelo, un inodoro de acero inoxidable en la esquina y una pequeña ventana en 1950. Lo alto de la pared, enrejada que dejaba entrar una luz gris y enfermiza, y sentado en el borde de la cama, de espaldas a ellos, había un hombre. Era delgado hasta el punto de la emaciación, con el pelo largo y canoso cayéndole sobre los hombros. Llevaba el uniforme gris y sin forma de la institución. No se movió cuando la puerta se abrió. No pareció registrar su presencia. Se mecía muy lentamente, hacia adelante y hacia atrás,
un movimiento casi imperceptible, como un árbol en una brisa, inexistente. Khalid entró en la habitación solo. Fahed se quedó en el umbral, una sombra protectora. El jeque caminó lentamente, con el corazón en la garganta, temiendo que el sonido de sus pasos pudiera romper el frágil cascarón de aquel hombre. Se detuvo a su lado sin atreverse a tocarlo. Pudo ver su perfil. La nariz, la línea de la mandíbula, eran ecos, fantasmas de los rasgos del niño del retrato, erosionados por 3 décadas de infierno. Sus manos, que descansaban sobre sus rodillas, estaban cubiertas de cicatrices pálidas, y en su antebrazo, Khalid vio una marca, una cicatriz con forma de media luna. La recordaba. Nadir se la había hecho a los 7 años, al caerse de un caballo pura sangre en los establos del palacio. Nadir, susurró Khalid. La palabra se rompió en su garganta, ahogada por un torrente de culpa y amor y horror. El hombre no reaccionó. Siguió meciéndose, su mirada fija en la pared desconchada que tenía enfrente. Khalid se arrodilló frente a él, para poder ver su rostro, y entonces lo vio. Los ojos. Eran los ojos de su hermano, el mismo color, la misma forma, pero el fuego, el espíritu libre que una vez saltó del lienzo, se había extinguido. Eran 2 pozos oscuros, vacíos, perdidos en un laberinto interior del que quizás nunca podría escapar. No había reconocimiento, no había nada. Era la cáscara de su hermano. El sanatorio, en su metódica crueldad, no lo había matado. Había hecho algo peor. Le había robado el alma, dejando solo el cuerpo para que sirviera de tumba. Las lágrimas que Khalid no había derramado en 30 años finalmente brotaron, silenciosas y ardientes, cayendo sobre el suelo de concreto de aquella celda. Había encontrado a su hermano, pero el príncipe que había venido a rescatar ya no existía. Y en el silencio aplastante de esa habitación, Khalid al-Jamil, el hombre que lo tenía todo, comprendió la verdadera dimensión de su fracaso y supo que su guerra no había terminado. Acababa de empezar. La guerra de Khalid no comenzó con una declaración, sino con un gesto. Lentamente, con una delicadeza que contradecía la tormenta que rugía en su interior, se quitó su abrigo de casimir y cubrió los hombros temblorosos de Nadir. El contacto no provocó reacción alguna en el hombre perdido, pero para Khalid fue un juramento, un acto sagrado que sellaba el fin de una era y el comienzo de otra. Se puso de pie y sin mirar al doctor Alvarado ni a la enfermera, que permanecían petrificados en el pasillo, su voz resonó en la celda con la autoridad de un decreto real. «Preparen su traslado ahora». No fue una petición. Fue el sonido de un universo reordenándose a la voluntad de un solo hombre. La salida del sanatorio La Esperanza fue una operación de una precisión fantasmal. No hubo sirenas ni confrontaciones. Un equipo médico privado convocado desde Suiza en cuestión de horas entró con equipos que el sanatorio jamás había visto. Mientras se daban suavemente a Nadir para el viaje, los abogados de Khalid se movían por las oficinas como espectros, confiscando servidores, archivos y cualquier evidencia de las atrocidades cometidas entre esos muros de concreto. El doctor Alvarado intentó una última y patética protesta, balbuceando sobre protocolos y derechos, pero Fahed simplemente se le acercó y le susurró algo al oído. Nadie supo qué le dijo, pero el color abandonó el rostro del director, reemplazado por el gris ceniciento de un hombre que acaba de escuchar su propia sentencia de muerte. Cuando el convoy de 1900 vehículos negros se deslizó fuera de las puertas del sanatorio, llevándose al paciente 734, un silencio antinatural cayó sobre la institución. No era el silencio de la paz, sino el de una tumba recién sellada. Los que se quedaron atrás sabían que no habían perdido a un paciente, habían perdido su futuro. De vuelta en la mansión, Nadir no fue llevado a las opulentas salas de la residencia. Khalid había dado órdenes de transformar el ala este, la que albergaba el antiguo santuario del retrato, en algo completamente nuevo. El cuadro fue retirado con reverencia y guardado en una bóveda. Las paredes de mármol fueron cubiertas con madera de cedro cálida y sin pulir.
Los tapices persas fueron reemplazados por jardines verticales que purificaban el aire y lo llenaban con el aroma sutil de la tierra húmeda y la lavanda. Se instaló un techo de cristal retráctil que permitía que la luz del sol y las estrellas bañaran las habitaciones. No era un palacio ni un hospital, era un nido, un refugio, diseñado no para impresionar sino para sanar. El único sonido era el murmullo de una fuente de agua y el canto de pájaros exóticos en un aviario contiguo. Era un santuario para el alma herida de un hombre, construido por la culpa infinita de un hermano. Allí, en el corazón de este nuevo refugio, Khalid se encontró con Helena. Ella había permanecido en la mansión, una presencia silenciosa y expectante, incapaz de abandonar el último capítulo de la historia que la había definido. Khalid la miró y, por primera vez desde que la encontró frente al retrato, la vio no como una llave o un testigo, sino como una guardiana. «Señora Morales», comenzó, su voz despojada de toda formalidad, «le debo una deuda que ninguna fortuna puede pagar. Le he preparado una nueva vida lejos de aquí. Una casa, seguridad económica para siempre. Es lo mínimo que...» «Yo no quiero su dinero, señor», lo interrumpió ella suavemente, pero con una firmeza que lo sorprendió. Sus ojos, que habían guardado el recuerdo de tantas carencias, ahora brillaban con una riqueza diferente. «Conocí a un niño llamado León. Le creí cuando nadie más lo hizo. Lo vi pelear, lo vi soñar y lo vi romperse. Si él ha vuelto, yo quiero estar aquí, no como empleada, como Helena». Khalid la estudió en silencio. Comprendió que ella era la única persona viva, además de él mismo, que recordaba a Nadir no como un príncipe o un paciente, sino como León. Era el ancla viviente a su identidad perdida. «Él no me recuerda», dijo Khalid. La admisión era una herida abierta. «Quizás no recuerde a nadie», respondió Helena, «pero la memoria no está solo en la cabeza. Está en los olores, en los sonidos, en una voz familiar que no exige nada. Permítame intentarlo». Khalid asintió. Una sola inclinación de cabeza que sellaba un nuevo pacto. Helena ya no era la limpiadora. Se convirtió en la custodia de la memoria de Nadir. Los días se convirtieron en semanas. La vida de Khalid se despojó de todo lo que la había definido. Las llamadas a Tokio y Ginebra cesaron. Las pantallas de datos bursátiles permanecieron oscuras. Su imperio, ahora en las capaces manos de Fahed, funcionaba en piloto automático. El único negocio de Khalid era su hermano. Pasaba horas sentado en silencio en la habitación de Nadir, a veces leyéndole en árabe los mismos cuentos que su madre les leía de niños, a veces simplemente observándolo, buscando cualquier chispa en la vacía inmensidad de sus ojos. Helena estaba siempre cerca, hablándole a Nadir con la misma naturalidad con la que le hablaba en el patio del orfanato. Le hablaba de las manzanas magulladas, de la campana rota, de sus sueños de escapar. No buscaba una respuesta, solo le ofrecía el sonido de un pasado compartido. Una noche, mientras Khalid velaba junto a su hermano, Fahed entró en el santuario. Su rostro era una máscara, pero el expediente que llevaba en las manos era pesado con el peso de la justicia cumplida. Se detuvo a una distancia respetuosa. «Está hecho, señor», dijo en voz baja. No necesitaba dar detalles. Khalid no los había pedido, pero Fahed se los dio de todos modos, en un resumen clínico y brutal. El sanatorio La Esperanza ha sido clausurado permanentemente por el Ministerio de Salud, tras la filtración anónima de décadas de violaciones de derechos humanos y malversación de fondos. El doctor Alvarado y su junta directiva enfrentan cargos criminales que los mantendrán en litigio por el resto de sus vidas. Sus fortunas personales se han evaporado en una red de investigaciones fiscales. Los funcionarios del gobierno y los clérigos que falsificaron y ocultaron los archivos del orfanato han renunciado discretamente a sus puestos, enfrentando la ruina silenciosa de sus carreras y reputaciones. La Orden de las Hermanas del Silencio Piadoso ha sido disuelta, sus activos liquidados para crear un fondo de compensación para víctimas no identificadas. Hizo una pausa. En cuanto a la daga de plata de su hermano, la encontramos. Estaba en la colección privada de un obispo retirado que la había recibido como un regalo de Sor Inés. La pieza ha sido recuperada.
Khalid escuchó sin moverse, su mirada fija en el rostro dormido de Nadir. No sintió triunfo, ni siquiera satisfacción. Sintió un vacío inmenso, el vacío que queda cuando se ha pagado una deuda de sangre. Había movilizado ejércitos de abogados y espías, había derrumbado imperios personales y había reescrito la historia para castigar a los culpables. Había hecho todo lo que su poder le permitía. Pero nada de eso podía devolverle a su hermano los 30 años que le habían robado. Su guerra no le había traído la paz, solo un desierto más limpio. Bien hecho, Fajed, fue todo lo que dijo. El tiempo siguió su curso, medido no por el calendario, sino por los pequeños, casi imperceptibles cambios en Nadir. Un día, mientras Helena le contaba cómo solían esconderse del frío bajo una misma manta raída, los dedos de Nadir se crisparon. Otra tarde, cuando Khalid puso una grabación de música tradicional de su tierra, la cabeza de Nadir se giró una fracción de segundo hacia el sonido. Eran victorias minúsculas, faros parpadeando en la inmensidad de un océano oscuro, pero eran suficientes. Eran la prueba de que en algún lugar, en las profundidades de esa mente fracturada, el príncipe y el niño llamado León seguían luchando. Una tarde, meses después, Khalid estaba sentado junto a la cama de Nadir, sosteniendo la daga de plata recuperada. El metal estaba frío en su mano. La esmeralda de Mindud, la empuñadura brillaba con una luz tenue. Helena había salido al jardín. Estaban solos. Sin pensarlo, casi por instinto, Khalid comenzó a susurrar el lema de su casa, las palabras que su padre les había hecho memorizar, las mismas que estaban grabadas en la base de las dagas. El sol se oculta, pero la arena recuerda. Repitió la frase una y otra vez, como un mantra, como una oración, y entonces ocurrió. Nadir, que había estado mirando fijamente a la pared, giró lentamente la cabeza. Sus ojos, esos pozos vacíos, se movieron hasta enfocarse en el rostro de Khalid. No había reconocimiento pleno, no había una explosión de memoria, pero había algo, una pregunta, una curiosidad, una conexión fugaz y temblorosa a través de un abismo de 30 años de dolor, y de sus labios, por primera vez desde que Khalid lo encontró, escapó un sonido, un susurro ronco, roto, apenas audible. Khalid. El nombre flotó en el aire del santuario. No fue una pregunta, ni una acusación. Fue una constatación. Una sola palabra que contenía un universo de pérdida y reencuentro. Las lágrimas volvieron a los ojos de Khalid, pero esta vez no eran de dolor ni de furia. Eran lágrimas de una esperanza frágil y terrible. Había encontrado a su hermano, no en el retrato de un príncipe sonriente, sino en el susurro de un sobreviviente. El jeque que había conquistado el mundo finalmente entendió que su mayor victoria no era un imperio, ni una fortuna, ni siquiera una venganza. Su mayor victoria era esa palabra. Se inclinó, tomó la mano de su hermano entre las suyas y la apretó con suavidad. La guerra había terminado. La larga y paciente vigilia, la verdadera tarea de un hermano mayor, acababa de comenzar. Si esta historia sobre una búsqueda implacable y un amor fraternal que desafió al tiempo ha tocado tu corazón, nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Aquí no solo contamos historias, las sentimos juntos. Nos fascina el poder de la memoria y la identidad. ¿Cuál crees que fue el recuerdo más poderoso que mantuvo vivo al león durante todos esos años en la oscuridad? Comparte tu teoría en los comentarios. Queremos leer cada una de ellas y construir este espacio de reflexión contigo. 5 años después, el silencio que vestía la mansión de Khalid ya no era una entidad sofocante. Se había transformado en una melodía tejida con el susurro del viento en los cedros del santuario, el murmullo constante de la fuente y el eco lejano de una risa que, a veces, se escapaba de la cocina donde Helena ahora enseñaba a su propia hija a hornear pan. La opulencia de la casa se había rendido a la vida. El oro y el mármol ya no eran un mausoleo a la memoria, sino el lienzo sobre el cual se pintaba, con una paciencia infinita, el retrato de un nuevo comienzo. Nadir estaba de rodillas en la tierra húmeda del invernadero, una catedral de cristal y madera que se había convertido en su verdadero reino. Ya no era el hombre esquelético de ojos vacíos que Khalid había rescatado del infierno.
El tiempo, el cuidado y un silencio que no juzgaba le habían devuelto el peso a su cuerpo y una luz tranquila a su mirada. Sus manos, aunque todavía surcadas por las cicatrices pálidas del sanatorio, se movían con una pericia delicada, trasplantando una orquídea rara. Rara vez hablaba en frases completas, pero se comunicaba en el lenguaje de las plantas, en la inclinación de una hoja, en el color de un pétalo. Había encontrado en el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento de su jardín un orden que el mundo de los hombres le había negado. Khalid lo observaba desde la entrada, apoyado en el marco de la puerta. La furia que lo había consumido se había extinguido, dejando en su lugar una calma vasta y profunda, como la del desierto después de una tormenta. Su imperio seguía funcionando, movido por la mano experta de Fahed, pero el centro de su universo ya no eran los mercados globales, sino este pequeño invernaje enclavado en las montañas. Se acercó a su hermano sin hacer ruido. En sus manos llevaba una pequeña caja de terciopelo. Se arrodilló junto a Nadir, no como un jeque, sino como un hermano. No dijo nada, simplemente abrió la caja. Dentro, sobre la seda, descansaba la daga de plata con la esmeralda incrustada, pulida y brillante, el amuleto pagano, el último vestigio de un príncipe, el talismán por el que un niño había incendiado su prisión. Nadir dejó de trabajar con la orquídea, su mirada se posó en la daga, y por un instante, un temblor casi imperceptible recorrió su cuerpo. No era miedo, era el eco de un dolor antiguo, una vibración fantasma. Lentamente, levantó los ojos y miró a Khalid. En esa mirada no hubo una inundación de recuerdos, ni el reconocimiento del niño perdido. Hubo algo más valioso, hubo confianza. Sus ojos no veían a un salvador, ni a un heredero poderoso, veían a su hermano. Con una mano que ya no temblaba, Nadir tomó la daga. No la sostuvo como un arma, ni como una reliquia. La sopesó en la palma de su mano, sintiendo el frío familiar del metal, y luego, con un gesto sereno, la clavó suavemente en la tierra junto a la orquídea que acababa de plantar. Un marcador, un ancla, una lápida para un pasado que ya no necesitaba cargar. «Aquí», dijo Nadir, y su voz, aunque todavía rasposa por el desuso, fue clara y firme. «Aquí está bien». Fue más de lo que Khalid había esperado. Se dio cuenta de que su misión nunca había sido restaurar al príncipe del retrato. Aquel niño, con su espíritu libre y su risa fácil, había muerto en algún lugar entre el secuestro y el sótano de carbón de Sor Inés. El niño llamado León, el guerrero que quemó su jaula, también se había desvanecido en las montañas, y el paciente 734 había sido dejado atrás, para siempre, en esa celda de concreto. El hombre que estaba arrodillado frente a él era alguien nuevo, alguien forjado en el fuego de todas esas vidas, un sobreviviente que había elegido la tierra y el silencio sobre los palacios y las coronas. Más tarde, esa misma noche, los tres estaban en la galería. El gran retrato al óleo de los dos niños había vuelto a su lugar en la pared principal. Ya no era un altar al dolor, sino el prólogo de una historia inimaginablemente larga y difícil. Helena, de pie junto a ellos, sonrió suavemente. Nadir miró el cuadro sin la angustia de antes, sino con la curiosidad distante de quien mira una fotografía antigua de un ancestro que no llegó a conocer. Khalid pasó un brazo sobre los hombros de su hermano. El contacto fue aceptado con una naturalidad que le llenó el pecho de un calor que ninguna fortuna podía comprar. El jeque multimillonario, el hombre que había doblegado al mundo por venganza, finalmente había encontrado la paz, no en la destrucción de sus enemigos, sino en la simple y monumental tarea de cuidar un jardín junto a su hermano. El niño del retrato se había perdido para siempre, pero el hombre que estaba a su lado, el que había sobrevivido al fuego y al olvido, por fin, había vuelto a casa. El descubrimiento en esa celda fría nos ha dejado a todos en un silencio sobrecogedor. Hemos llegado al corazón de la oscuridad, pero también al umbral de una nueva batalla, la lucha por recuperar un alma. Si esta historia sobre la lealtad inquebrantable de un hermano te tiene al borde del asiento y no quieres perderte ni un segundo de la justicia que está por desatarse,
Este es el momento de unirte a nuestra familia. Suscríbete al canal y acompáñanos en este tramo final del viaje. Ahora, queremos hacerte una pregunta que va más allá de la pantalla. En el infierno que vivió Nadir, aferrarse a la memoria de un hermano fue su única ancla. Para ti, ¿cuál es esa fortaleza interior, ese recuerdo o esa persona que se convierte en tu faro en los momentos de mayor oscuridad? Comparte esa luz con nosotros en los comentarios. Leemos cada historia, porque creemos que es en esos testimonios donde reside la verdadera fuerza humana.